Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, estoy hablando con el micrófono pero apagado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo anduvo eso? ¿Eh? Son los sobrevivientes. Bueno, me alegro de verlos. Gracias. Me alegro mucho de verlos. Bueno, vamos a dejar la formalidad de la corbata de lado para otro momento. Y bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Bien? ¿Qué les pareció el examen? ¿Cómo les... Bueno, que les fue bien es obvio, pero ¿algún comentario? ¿Algo que quieran hacer? ¿Alguna referencia? Correr contra el reloj. ¿Cómo? Correr contra el tiempo porque eran 20 minutos para resolver el examen. Sí. Pero bueno, está bien. Ya no había anticipado, Nico, que iba a ser así la modalidad. Pero bueno. No, y son, viste, bueno, estas... un poco este formato, esta forma que tiene este tiempo, estos tiempos. No, sí, seguro. Así que ojalá el año que viene nos encuentre, bueno, por supuesto para ustedes no vernos la cara a nosotros de nuevo, porque sería que no hubiera ido la cosa del todo bien, digo, pero ojalá que el año que viene nos encuentre todo esto en una normalidad más parecido a lo que era, ¿no? Desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de nuestra actividad propiamente dicha. Bueno, yo no me olvidé de una cuestión que teníamos. ¿Quién era? ¿Con quién le habíamos hablado entre todos? Se había armado un lindo tole-tole con el tema de la sucesión en materia de tratados y sobre todo creo que era en materia de tratados bilaterales. La solución sería esta. Ustedes saben, ustedes lo habrán leído porque son todos muy jóvenes. La antigua República de Checoslovaquia se dividió en lo que hoy conocemos como la República Checa y Eslovaquia. Si hubiéramos tenido, en materia de sucesión de estados, un tratado bilateral con Checoslovaquia, nosotros, como la República Argentina, y suponiendo que la República Checa hubiera sido el sucesor de esa vieja República de Checoslovaquia, en la escisión de Checoslovaquia, la República Checa y nuestro país hubieran mantenido el tratado vigente tal cual era hasta el momento de la escisión. Eslovaquia, que sería el nuevo Estado, por llamarlo de alguna manera, los sucesores, como ocurrió con Rusia, la Federación de la República de Rusia, que es hoy, es la heredera de la vieja Unión de la República Socialista Soviética. República Checa es la heredera de la vieja República de Checoslovaquia. Serbia fue el heredero de la vieja República de Yugoslavia. Los herederos del viejo o del antiguo Estado, así como se lo conocía, generalmente en estos casos estamos hablando siempre de escisiones, son los continuadores. Tienen algunas diferencias con relación a los estados nuevos. Heredan automáticamente la silla en Naciones Unidas, tienen algún tipo de prerrogativa de ese tipo. En materia de bienes, en materia de tratados y demás. Volviendo a nuestro ejemplo, la República Checa mantendría con nuestro país
ese tratado bilateral así como estaba concebido, y el nuevo Estado, que vendría a ser la República de Eslovaquia, sería el que eventualmente debería suscribir o adherir, si es que el tratado lo permite, a ese tratado que une a la Argentina con la República Checa. ¿Por qué el consentimiento donde nos habíamos embarullado de quién y por qué? Porque si celebra un nuevo tratado con nuestro Estado, obviamente, ustedes lo conocen a esta altura ya de la materia y de la carrera, es a través del consentimiento de Argentina o del mutuo acuerdo, porque estamos hablando de tratados bilaterales, que acá dejaría quizá de serlo, el que debería prestar el consentimiento para que ese tratado se transforme en un tratado de 3 estados o en celebrar un nuevo tratado bilateral con Eslovaquia, si así fuera necesario a los efectos del objeto y fin del tratado de que se trata. Así se resuelve la cuestión, ¿sí? No me acuerdo, Joaquín, con vos, ¿con quién me escribió por el campus? Con Tomás, pero Tomás no puede entrar. Está ahí, Ah, dice Piacente, pero me dice que no puede entrar. No sé qué le pasa. ahí está. Claro, pero no puede entrar. Es como que se le queda tildado. Bueno. ¿Qué haces, Felu? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas. Bien, todo bien. No lo llamé a tu papá para el cumpleaños, soy un desastre, después lo voy a llamar. Bueno, vamos a empezar esta segunda mitad del año eh, viendo en esta primera bolilla que nos toca, que no me acuerdo el número, creo que es la 9, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y vamos a ver cosas del derecho penal internacional o internacional penal. No tiene la menor importancia la distinción en cómo se lo nombre, es una cuestión semántica, no tiene es exactamente lo mismo. En la segunda parte, la segunda bolilla que nos toca antes del examen, va a ser todo lo concerniente, bueno, todo, algo de lo concerniente a los derechos humanos. Yo para comenzar esta segunda parte voy a compartir un pequeño videíto con ustedes y después seguimos charlando. Sí, me parece que sí. Sí, sí. ¿Lo estaban escuchando bien ahí? No. No se escuchaba, solamente se veía una imagen. No se escuchaba nada. ¿A mí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Ahí escuchan? No, no se escucha. ¿No escuchan? بالمعنى الشخصي كضحية من ضحايا التعذيب والاعتقال لسنوات والاختفاء قسري. Ahora sí. بعرف تماما انه من دون العدالة
Espérenme un segundo. بالمعنى الشخصي كضحية من ضحايا التعذيب والاعتقال لسنوات والاختفاء قسري. لهيك بعرف تماما أنه من دون العدالة ما ممكن أنه هذه ¿Ahí se المجتمعات escucha? مجتمعنا بشكل عام Sí, doctor. Sí, se escucha. قابل للحياة والاستمرار بشكل صحي. بالمعنى الشخصي كضحية من ضحايا التعذيب والاعتقال لسنوات والاختفاء قسري. لهيك بعرف تماما أنه من دون العدالة ما ممكن أنه هذه المجتمعات مجتمعنا بشكل عام يكون قابل للحياة والاستمرار بشكل صحي. En Guinée, en 2009, il y a eu des massacres, il y a eu des viols, il y a eu des disparus. C'est là que moi j'ai perdu mon fils aîné. Pourquoi je suis dans cette lutte? C'est pour que cela s'arrête dans mon pays. بغياب المحاسبة نكون عم نوجه هذه الرسالة للمنتهكين إنه فينكم ترتكبوا الجرائم كل يوم ودائما بدون ما يكون في أي محاسبة أو مساءلة. يعني تصدق حتى جريمة الاغتصاب بقى جزء من الحياة اليومي للنساء في دارفور. بقى الادغالات والاغتيالات والخسف بتاع القرى بشكل يومي بقى جزء من الحياة اليومي. الناس اللي ارتكبوا الجرائم ديل لازم يواجهوا العدالة. The Yazidi community suffered a genocide on hand of ISIS, war crimes, crimes against humanity that came in different forms. ISIS came, of course, when they attacked the Yazidi community with one purpose, is to remove the whole people, is to end them. When crimes of this level happens, the justice becomes the number one thing that people seek. Anyone who has done crimes against humanity should be prosecuted in one way or the other. My dad actually went missing. Justice means to me that knowing what happened to my dad, and then getting the people that were involved prosecuted, and then also having closure, knowing where he is buried, because up till now, I can say this is where my dad is buried. Mi hermano desapareció el 10 de agosto del año 2008. قابل للحياة بغياب المحاسبة. إن الحياة اليومي للنساء في دارفور بقى الادغالات والاغتيالات والخسف بتاع القرى بشكل يومي بقى جزء من الحياة اليومي. الناس اللي ارتكبوا الجرائم ديل لازم يواجهوا العدالة. The Yazidi community suffered a genocide on hand of ISIS, war crimes, crimes against humanity that came in different forms. ISIS came, of course, when they attacked the Yazidi community with one purpose, is to remove the whole people, is to end them. When crimes of this level happens, the justice becomes the number one thing that people seek. Anyone who has done crimes against humanity should be prosecuted in one way or the other. My dad actually went missing. Justice means to me that knowing what happened to my dad, and then getting the people that were involved prosecuted, and then also having closure, knowing where he is buried, because up till now,
I can say this is where my dad is buried. Mi hermano desapareció el 10 de agosto del año 2008 aquí en Bogotá y posteriormente aparece el 12 de agosto como guerrillero muerto en combate, que ellos no eran ningunos guerrilleros, ellos fueron civiles que fueron contactados bajo engaños de trabajo y fueron dados de baja y mostrados como guerrilleros muertos en combate. Así haya justicia, no los van a devolver a la vida. Pero sí, nuestra larga lucha es poder saber la verdad. Si on arrive à trouver cette justice, ce ne serait pas pour moi. Les victimes, nous victimes, d'accord, ça va nous réconforter, mais c'est la Guinée qui va gagner. To me, justice is something wrong happened and must be corrected, basically. We think about all the courts that we see in our lives, in our towns, in our cities, looking into individual crimes, someone who did a robbery, who killed someone, but why not having a court for some group of people who've committed a crime against 12,000 people? 북한은 70년 동안에 오랜 기간 동안을 반인도 범죄를 자행을 했거든요. 3대를 거쳐서 피해자가 많이 나온다면 사안의 심각성을 깨달아서 개별검사가 지금 현재 국제법상으로는 불가능하다 하지만 Plus de 20 ans, nous avons vraiment lutté pour la justice au niveau du Tchad. Cette impression vraiment d'être devant le juge et donner mes témoignages, je me sentais déjà vraiment comme je suis un homme complet. C'est comme vraiment je me suis soigné et je suis guéri 100%. Je vous dis qu'avant ces procès, mais je me sentais vis-à-vis de ceux qui nous ont fait ces torts comme un demi-homme, comme un sous-homme. الضحية ما بتنتهي معاناته بوقف التعذيب أو بإطلاق سراحه. العدالة وحدها والمحاسبة اللي ممكن توقف هذه الانتهاكات. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Me quedé pensando en lo que dijo el señor que habló en Corea del Norte, que no entendí qué quiso decir, que dijo que algo no estaba permitido hoy en día por el derecho internacional. O yo leí o entendí mal, no sé. No sé a qué se refería. No, yo entendí que se estaban cometiendo un montón de atrocidades que no están permitidas de acuerdo al derecho internacional. Creo que dijo Claro, eso nomás. me parece que dijo eso. Sí, y hoy en día, porque él dijo hace más de 70 años, hoy en día se siguen cometiendo violaciones terribles en Corea del Norte. Esa gente no vive. Yo he visto documentales donde da mucho miedo. No sé cómo será vivir eso en carne propia. La verdad que sí. Entendí que dijo que el derecho internacional estaba muy lejos de poder llegar a acuerdos y a poder hacer justicia en Corea del Norte, pero yo entendí eso también. Mirá que bueno, ¿vieron la cantidad de veces que resuena la palabra justicia? Víctimas y justicia. ¿Vieron? Human Rights Watch, una ONG mundial, donde lo googlean, les aparece este video y yo cualquier cosa, si quieren, después se lo subo al campus para que lo tengan. Me interesaba más que nada comenzar con estas imágenes para dar inicio a esta segunda parte del cuatrimestre.
y sobre todo para ir adentrándonos en lo que es la temática de esta primera bolilla que vamos a tratar, que íntimamente vinculada con la que sigue, o sea, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, de hecho, primero, en el común de la gente son sinónimos, ¿no? Cuando uno a veces habla con alguien y como que la primera interpretación es que el derecho internacional humanitario es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Bueno, o los derechos humanos en general, porque el derecho internacional de eso lo decimos nosotros. Íntimamente relacionados ambos temas de las dos bolillas que vamos a ver en esta segunda parte, pero me interesaba que empecemos esta segunda parte viendo estas imágenes, porque a mí me parece que si bien ustedes, y con el nivel y con la cantidad de información con la que se manejan habitualmente, que no era lo mismo hace 10 años atrás o 5, me parece que está bueno ver los distintos países, las distintas razas, los distintos tipos de personas. Si bien en este pequeñísimo video no se mencionan, tendríamos que hacer referencia a los distintos tipos de delitos que se llevan adelante. Y lo que vamos a terminar viendo en esta bolilla, de alguna manera, es los distintos organismos internacionales, tribunales, organismos, cortes o lo que fuera, que intentan de alguna manera poder enderezar un poco las cosas. Aunque esto que machacábamos y repetíamos tanto en la primera mitad del año, ahora es como que se siente en carne propia, ¿no? Cuando decíamos el derecho internacional adolece de un poder de policía, el derecho internacional adolece de un poder de punición, para no hablar de poder de policía, que es una frase horrible. Y cuando hablamos de la voluntad, ¿vieron? Cuando hablamos de lo convencional, o sea, hablamos de un tratado bilateral o multilateral o regional, siempre basado en el consentimiento de los estados, cuando hablamos en las primeras encuentros de esas primeras partes de la Carta de Naciones Unidas, y donde vemos que una de las cosas que está prohibido es inmiscuirse en los asuntos internos de los estados. Y hay momentos y hay lugares y hay cuestiones y hay situaciones en donde el límite es demasiado delgado en hasta dónde es Ruanda. Ya vamos a hablar de Ruanda. Nombro Ruanda porque capaz es un ejemplo palmario, real y concreto de cómo la demora en la intervención de lo que terminó siendo un genocidio, estoy hablando de 1993, o sea, no estoy hablando ni de principios ni de Segunda Guerra Mundial, ni de principios de siglo, ni de los dinosaurios, ni de Colón, ni del genocidio con las culturas precolombinas de hace 500 años, no, estoy hablando de hace 20 años atrás. Y los testimonios que ustedes acaban de ver son de hace un par de años atrás. Entonces, qué buen momento para pensar hasta qué punto este derecho internacional público realmente aporta una solución real y concreta a los problemas que tenemos. Porque, parafraseando a Francisco, a nuestro Papa, parafraseándolo porque él lo dice en Laudato Si cuando habla de medio ambiente, pero yo lo traigo acá, nuestra casa común.
Esta es nuestra casa común. ¿Ustedes vieron lo que son las imágenes de esas calles en Irak, en Libia, en Siria? ¿Hasta qué punto los organismos internacionales realmente aportan soluciones a la gente? Que de eso se trata, de mejorarle la vida a la gente, ¿sí? Ni hablar, porque no me quiero meter ahí, en todo lo que nos pasó en este último año y medio o nos está pasando, ¿no? Donde hoy por hoy asistimos a cuestiones maravillosas como el avance de la tecnología, que para algunas cosas son bárbaras. Si ustedes me preguntan, a mí me gustaría estar con ustedes cara a cara en un aula ahora. Pero a la vez les digo que así como estoy charlando con ustedes, hace 2 meses estábamos hablando con una abogada, nos estaba dando una charla, una abogada rusa, que gracias a Dios habla español a la perfección, pero digo, mientras para ella eran las 11:30 de la noche allá en Moscú, para nosotros eran las 2 de la tarde acá en Argentina, y en Brasil eran las 3, y en Chile era la 1, y la estábamos escuchando y nos estaba dando una clase, y así como asistimos a esas maravillas tecnológicas que esta crisis sanitaria nos adelantó, también asistimos a una geopolítica de las vacunas y a una nueva geopolítica sanitaria porque no libero patentes porque quiero seguir ganando dinero. Entonces, si a mí me preguntan o lo converso con mis amigos en algún asado, y los tiempos que asistimos y los tiempos que vienen, uy, a mí me encantan, me encantan. Creo que no nos da la cabeza para imaginarnos todo lo que viene, ¿no? Yo tengo una hija de 18, una hija de 15. Me encanta charlar con ellas, con sus amigos. Yo creo que a nosotros no nos va a dar la cabeza o nosotros no lo vamos a ver. Yo tengo 52 años, pero es alucinante. No nos da la cabeza para saber lo que viene, lo que la inteligencia artificial va a aportar, Pero por otro lado, estos 8 minutos que acabamos, 9 porque metí el dedo y hice cagada, pero estos 8 minutos que acabamos de ver, nos muestran que asistimos a una casa común, a un planeta que me parece que está muy lejos de estar en orden. Y donde hay millones de personas que asisten, o que, mejor dicho, que padecen este tipo de delitos o de crímenes internacionales, como vamos a ver en esta primera bolilla, y a las cuales les son violados sus derechos humanos más fundamentales, como vamos a ver en la segunda bolilla. Entonces está buenísimo, y a mí me parece buenísimo, que ustedes, que tienen la edad que tienen, y que están en el momento de la vida que están, y que están asistiendo a todas estas revoluciones tecnológicas y demás, que nos pongamos a pensar, que ustedes se pongan a pensar, ¿cómo podemos hacer para colaborar? ¿Cómo podemos hacer para contribuir? ¿Cómo podemos hacer para coadyuvar esto que está pasando? Con la mano en el corazón. Digo esto último y arranco. Y para no llevarlo demasiado lejos, hace 1 año y medio, cuando arrancaba este coronavirus, cuando estábamos todos guardados, asustados, donde se detenían las economías, se detenían los países, empezaba a morir la gente. Chicos, la Organización Mundial de la Salud, si lo charlamos como lo charlamos en el barrio, no pegó una, pero ni una. Nos dijeron que si tocábamos las cosas que tenían y después nos tocábamos la cara, y estábamos metiéndonos alcohol, nos bañábamos en alcohol. Yo creo que me quedaron las manos duras del alcohol.
Y después resulta que no, si por tocar no pasa nada. Eso no pasa. En un momento la Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesario el barbijo. Es como para preguntarle si estaban jodiendo. ¿Ustedes están jodiendo? ¿Qué están haciendo? Entonces, estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, cabeza, punta de nuestro máximo organismo internacional, como es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Le brindamos soluciones a la gente? Vamos a ver en esta evolución de esta primera parte de este derecho penal internacional, cómo pasamos de los juicios de Nuremberg, donde encontramos a los vencedores juzgando a los vencidos, crónica de una muerte anunciada, porque si vos sos de River y yo soy de Boca, y mañana vamos a ir a un juicio, y a todo lo que no sean de Boca los vamos a matar, bueno, pobres los de River, porque saben que se van a sentar ahí antes de que les corten la cabeza. Bueno, eso fue Nuremberg. Ustedes me dirán bien, mal, yo les diré, qué sé yo, chicos, era lo que había en el momento. Bueno, después de Nuremberg se estancó la cosa, Guerra Fría, pum, terminamos creando tribunales ad hoc para Yugoslavia, para Ruanda. Los organismos internacionales tenían que responder, tenían que darle algún tipo de respuesta a esos pueblos. Verdadero genocidio. Lo que ocurrió en Yugoslavia es casi igual, en algunos casos no sé si animarme a decir o peor, que lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En Ruanda tardaron, creo que, 1 año antes de decidirse en que era un conflicto interno. Bueno, para ese momento tuvimos más de 2,5 millones de desplazados con motivo del genocidio que se estaba llevando adelante en Ruanda. Estoy hablando que las decisiones las toma la gente de Naciones Unidas, ¿no? No es que las toma el presidente del club de acá de mi barrio. No, la gente más capacitada de todas, y lo peor de todo, con poder de decisión. Y de ahí pasamos, gracias a eso y con sus falencias, y terminamos en un tribunal penal internacional que, para complementar lo de la Corte, que solamente juzga cuestiones entre estados, tenemos ahora un tribunal penal internacional que juzga personas, individuos, personas físicas, bla, bla. Perfecto, pero les traigo una noticia. No vamos a ver desfilar un solo militar estadounidense o británico por ese tribunal, porque no adhieren a ese tribunal. Y claro, ¿cómo van a adherir? Si son los que invaden todos los países, los que fabrican todas las guerras, los que producen todas las armas, los que abastecen a todas las revoluciones, los que se llevan los recursos naturales de todos los lugares donde haya, siempre en nombre de la democracia, la libertad, ya el cuento lo sabemos. Como no adhieren a ese organismo internacional, no les quiero contar el final del cuento, pero vamos a ver que el Tribunal Penal Internacional termina llenándose de causas de gente en el 90% de nacionalidad africana. Digo una barrabasada, ¿no? Porque del continente africano o de Medio Oriente. Pero ¿por qué no vemos a los responsables de las invasiones a Kuwait, a Irán, a Irak, a Afganistán, a Pakistán, a Nicaragua, a Guinea, al Congo belga, a Vietnam? Está buenísimo preguntarnos cómo podemos mejorar eso, cómo podemos cambiar eso, cómo podremos lograr alguna vez que no sea por dinero que las cuestiones se hacen. Porque en definitiva, chicos, el petróleo, el agua, los minerales, los recursos ictícolas,
y todos los recursos naturales que a ustedes se les ocurra, terminan transformándose en dinero, en proyectos, me dirán ustedes, en obras, sí, todo para ganar guita. Qué bueno que algún día un organismo internacional de este tipo sirva para solucionarle los problemas reales a la gente, ¿no? Hay un italiano, con esto termino, qué mentiroso, lo dije ya 2 veces. Hay un italiano que se llama Antonio Negri, que cuando puedan léanlo, es un capo, es un anarquista, es un viejo comunista, estuvo preso, perseguido, es un tipo que tiene una inteligencia de otro planeta. Y Antonio Negri, cuando habla del concepto de Estado, así como ustedes lo vieron en alguna otra materia, o lo vimos acá, o lo vieron con alguno de los chicos acá, Antonio Negri, cuando habla del concepto de Estado, dice que quizás sería momento de pasar a un concepto un poco más supranacional del concepto de Estado que conocemos. ¿Por qué? Porque Negri dice, el concepto de Estado, así como lo conocemos hoy, no le soluciona los problemas a los habitantes de ese territorio. Fíjense, estoy nombrando todos los elementos del Estado. Pero ese concepto de Estado, así como lo conocemos hoy, no le soluciona los problemas a la gente. Entonces Negri dice, pasemos a otra cosa. Si así no funciona, y hace años que lo tenemos comprobado que no funciona, bueno, pasemos a otro estadio. Ojalá las cabezas de ustedes sirvan para contribuir a algo de todo esto. Mientras tanto, me van a tener que escuchar a mí un ratito más y vamos a empezar a ver algo de lo que llamamos el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, ay, perdón. Perdón. Soy un desastre. No. Bueno. El derecho internacional, vamos a empezar así. Los quiero ver y no los puedo ver. ¿Por qué no los puedo ver? No. Bueno. Vamos a empezar así. No. Ahí estoy. A ver, ¿los puedo ver así? No, chicos, no los puedo ver de ninguna manera. Volvé donde estabas ahí, donde veías al costado las ventanas, cada una de las plantillas, y ahí abrís Zoom y minimizás. Si lo minimizás, ves la plantilla de Word, la plantilla del PowerPoint y a nosotros de un costado. El tema sería cómo volver ahí. Ahí no te puedo ayudar, tanto no sé. Ah, ese es todo un tema. Pero, che, no dejan de... Bueno. Ah, a ver. Con la tecla escape capaz que volvés atrás. Ahí estoy. ¿Qué decís ahora? Ahora abrí Zoom, donde estamos nosotros, y minimizalo. Sí. O sea, no lo minimices, poné el cuadradito del medio sería. Cuadradito del medio.
Ahí estoy. A ver. Qué desastre soy, ¿eh? Para. Acá. Ahí veo algunos. Sí, no creo que nos pueda ver a todos, vas a ver a 4 seguramente. Pará. Ahí veo algunos. A ver. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean esto completo, o por lo menos más grande. O si pudiéramos sacar esto de acá. De todos No. modos, ahí se lee igual. Sí, pero es más prolijo cuando... Ahí. Y de acá me gustaría verlos. Ahí estoy. Ahí estoy. Pero, che. Ahí estoy. Bueno. Ahí estamos. Más o menos. ¿Ustedes ven bien ahí? Sí, perfecto. ¿Y me escuchan bien? También. Perfecto. ¿Y qué hora es? Bueno. Vamos a empezar a ver esto del derecho internacional humanitario un poquitito qué es. Esto del derecho internacional humanitario podríamos decir que es algo que se remonta a las normas más antiguas de la civilización y a las normas más antiguas que tienen que ver con las cuestiones religiosas, ¿sí? Propio de esa edad, de esa edad antigua, propio de la época donde el monarca, ¿se acuerdan que en algún momento lo vimos? El monarca tenía esa concepción divina de que era el heredero de bla, 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 bla. Las normas del derecho internacional humanitario son las normas, podemos decir sin temor a equivocarnos, que son las normas más viejas que existen. ¿Por qué digo esto? Porque la guerra siempre tuvo que ser reglada. La guerra siempre tuvo que estar sujeta, de alguna manera, a determinadas leyes y costumbres, como ustedes ven ahí. Uno de los antecedentes más importantes para nosotros en este continente o subcontinente es el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra que se firmó en 1820 entre las autoridades de lo que en ese momento era el gobierno de la Gran Colombia. Ustedes sitúense hoy por hoy en un territorio más o menos que abarcaría desde lo que hoy sería Perú hasta Venezuela, para que se den una idea. Y el jefe de las fuerzas expedicionarias de la corona española, de la parte de las tropas que se encontraban asentadas en ese lugar de nuestro continente. Esto se firmó, este armisticio y regulación de la guerra, se firmó en lo que hoy es la ciudad venezolana de Santa Ana de Trujillo. Por supuesto, fue firmado en el marco del conflicto o de las guerras de la independencia, y en realidad es el primer convenio de este tipo, de este género, podríamos decir, de Occidente, ¿sí? Y a partir de acá, o a partir de este antecedente,
tenemos muchos, y sobre todo en el siglo XIX, los estados aceptaron de alguna manera un conjunto de normas que estaba basado en la triste, podríamos decir, experiencia de la guerra moderna, y trataban de mantener de alguna manera un equilibrio entre las preocupaciones que eran propias de lo que hoy llamaríamos el carácter humanitario. ¿Por qué digo equilibrio? Porque se trataba de poder balancear hasta donde se podía las normas que hoy llamaríamos de carácter humanitario y las exigencias de los objetivos militares del momento. Imagínense que estoy hablando del pleno proceso de independencia, estoy hablando de 1820, y ustedes piensen que nuestro país tiene la Declaración de la Independencia en 1816, con lo cual, si se ubican cronológicamente, es como que cobra más importancia todavía este antecedente que estoy mencionando. Y en la medida en que fue creciendo la comunidad internacional, se fue de alguna manera aumentando el número de adherentes, que no son ni más ni menos que estados, que han contribuido a un verdadero desarrollo del derecho internacional humanitario. Actualmente, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, hablamos sin lugar a dudas de un derecho absolutamente universal, quiero decir global. Ahora vamos a ver algo de eso cuando veamos Cruz Roja. ¿Cuáles son las características y las diferencias, podríamos decir de alguna manera, entre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos? El derecho internacional humanitario tiene como característica que distingue entre el conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional o de carácter interno. En los conflictos armados internacionales, parece una obviedad decirlo, se enfrentan como mínimo dos estados. En este tipo de conflictos podemos observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra, incluidas las que figuran en los protocolos, ahora los vamos a ver, y se aplican una serie más limitada de normas. En particular, después ustedes cuando los lean las convenciones de Ginebra y de La Haya van a ver, en particular, las disposiciones del artículo 3, porque el artículo 3 es el artículo común a las 4 convenciones de Ginebra y a los protocolos adicionales, sobre todo el protocolo adicional número 2. Acá es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien, como yo les decía hoy, comparten normas, comparten el espíritu, son dos ramas del derecho internacional que se han desarrollado de manera separada. Y además, y no es un detalle menor, cada una de estas dos ramas se encuentra normativizada, por decir de alguna manera, en instrumentos distintos o en tratados diferentes, ¿sí? Eso ténganlo en claro. El derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos surge
perdón, se aplica, quiero volver a verlos y no los veo. Ahí estoy. Ahí estoy. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en tiempos de paz. Y es más, muchas de sus disposiciones, o varias de sus disposiciones, generalmente son suspendidas en tiempos de guerra o en tiempos de conflicto armado. En cambio, el derecho internacional humanitario cubre, básicamente, ahora lo vamos a ver más en detalle, básicamente dos ámbitos. Por un lado, se encarga de la protección de las personas que no forman parte de las hostilidades, que no forman parte de lo que se denomina el teatro de operaciones, que es el lugar donde se produce el conflicto bélico en sí. Y el otro ámbito es que establece una serie de restricciones a los medios de guerra. Y cuando digo medios de guerra, nos referimos especialmente al tema de las armas, de los métodos de la guerra, en algunos casos de las cuestiones tácticas también, y hay antecedentes de esto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una cuestión táctica? Una práctica que se dio en la Segunda Guerra Mundial, y que lo hacían los alemanes, era utilizar el uniforme o símbolos distintivos del ejército enemigo, pero lo hacían durante la batalla, en el medio del conflicto, ¿sí? Ustedes imagínense en un teatro de operaciones donde logramos cortar el único acceso o los dos accesos por los que se puede ingresar a una zona en donde hay provisiones, en donde hay armas, en donde estratégicamente es un punto a guardar. Imagínense que se presenta un grupo de personas, un convoy, vestidos de la misma manera de que el ejército que está custodiando o protegiendo ese lugar. A simple vista, viendo el mismo uniforme, viendo las mismas, los mismos distintivos y demás, automáticamente lo que uno hace es concederle el paso porque dice es un compañero mío que viene con algo o que trae algo. De esa manera operaban, como si eso hubiera sido lo peor, de esa manera operaban como táctica los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Primer ámbito, para decirlo en una sola palabra, protección de civiles. Segundo ámbito, limitación de los medios de guerra. Armas, métodos y tácticas militares. ¿Sí? El derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos se aplican, como les dije, en situaciones distintas. Los derechos humanos, al ser exigibles en tiempos no bélicos, al ser exigibles en tiempos de paz, son normas que están plenamente operativas en circunstancias normales. Siempre que hablamos o que hablemos de un esquema de poderes institucionalizado y en el que el Estado de Derecho sea la regla, ¿no? En cambio, el derecho internacional humanitario se aplica justamente no en ese tiempo, sino solamente en los tiempos de conflictos armados. Y como les dije hoy, y en virtud del artículo 2 y el artículo 3, que son los artículos comunes a las convenciones de Ginebra,
tanto de carácter interno como de carácter internacional. Lo que quiero que les quede en claro es que el derecho internacional humanitario es, en esencia, lo que se denomina un derecho de excepción, ¿sí? O sea, aquel que no es utilizado cotidianamente, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cómo me va. Es increíble, puedo ir para adelante y no puedo ir para atrás. La institución por antonomasia con la que se vincula al derecho internacional humanitario, sin lugar a duda, es la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización, primero, global, en todo el planeta. Es una organización imparcial, es políticamente neutral y es absolutamente independiente de cualquier Estado. Tiene como misión exclusiva el carácter humanitario de proteger la vida y la dignidad, tanto de las víctimas de la guerra o de la violencia interna, y además de prestar asistencia. La asistencia que presta la Cruz Roja es sin distinciones. ¿A qué me refiero con esto? A todo herido o a toda persona que necesite asistencia en el teatro de operaciones de un conflicto bélico. Por eso hablamos de neutralidad, de imparcialidad y del carácter netamente humanitario que tiene la organización. Después vamos a ver ahora los principios y demás. La sede de la Cruz Roja se encuentra en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Y el movimiento internacional de la Cruz Roja, y voy a decir ya de paso, y de la Media Luna Roja, ahora vamos a ver por qué, engloba a todas las organizaciones que se relacionan con la Cruz Roja y con la Media Luna Roja. ¿Cuáles son? Yo ahora les voy a tratar de explicar el esquema. El Comité Internacional de la Cruz Roja es lo que ustedes habitualmente van a encontrar con esas siglas, que en realidad esas son las siglas en español, ¿no? Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Abarca la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja. Siempre que digo Cruz Roja es Cruz Roja y Media Luna Roja. Y también a las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y este orden de qué es lo que abarca el movimiento, abarca el CICR, el Comité Internacional, la cabeza de la Cruz Roja, las federaciones internacionales de las sociedades de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja tiene sedes en casi todos los países del mundo, ¿sí? Yo se los presento de mayor a menor. Su función principal, como les dije hoy, en los conflictos armados, es dirigir, de alguna manera, o más que dirigir, podríamos decir, coordinar las actividades internacionales que tengan que ver con el socorro de
todas las víctimas que les mencioné recién. Y además procura, de alguna manera, prevenir el sufrimiento de las personas mediante la promoción y el fortalecimiento de cuestiones de derecho y de principios humanitarios universales. La Cruz Roja tiene una muy fuerte actividad, podríamos decir, académica o didáctica en muchos países, muchos de los cuales vimos recién en el video, en el que se encarga de la promoción de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, por el solo hecho de poder instruir a la gente y que la gente sepa qué hacer o cómo actuar ante la inminencia de un conflicto bélico en el territorio donde reside. El Comité Internacional de la Cruz Roja se fundó en el año 1863. Lo fundó Henry Dunant. Henry Dunant era un suizo, era un tipo que hoy llamaríamos un empresario, era un tipo que se dedicaba a los negocios. De hecho, por cuestiones de negocios, se encontraba en el norte de Italia, estaba esperando una entrevista con Napoleón III, al momento que se encuentra en la localidad de Solferino, el mismo día que en Solferino se enfrentan lo que en ese momento eran el ejército austríaco, el ejército francés y el ejército piamontés. La batalla de Solferino duró, según los relatos de la época, 24 horas. La batalla de Solferino duró un día. Al finalizar ese día, había más de 40.000 hombres en el campo de batalla. Algunos, la mayoría, 40.000 hombres, para que ustedes se den una idea, es casi el doble de la capacidad de nuestro estadio mundialista de la ciudad de Mar del Plata. Para que se den una idea. Serían todas las butacas y las populares llenas de nuestro estadio mundialista casi 2 veces. Bueno, imagínense esa cantidad de gente en un campo de batalla después de 24 horas de guerra. Por supuesto, Henry Dunant asistió con sus propios ojos a ver cómo se morían miles de estos combatientes, ¿no? Lo que intentó en ese momento, ayudado por la población de Solferino, a los que él mismo se encargó de ir a buscar, fue tratar de socorrerlos o de ayudarlos, brindarles una asistencia primaria. Se dice que convenció a la mayoría de la población de Solferino y sobre todo a las mujeres, porque los hombres estaban casi todos en el campo de batalla, para que asistan a los heridos, pero que lo hagan sin distinción de bandos. Él no pertenecía a ninguno de los 3 ejércitos en cuestión, y dicen que utilizó el lema Tutti Fratelli, somos todos hermanos en italiano, para convencer o para juntar a las mujeres que tanto lo ayudaron en ese día. Eran mujeres de Solferino y de Castiglione, que es
en la provincia de Mantua, están las localidades estas, es en el norte de Italia. Realmente Henry Dunant quedó absolutamente impresionado con lo que vio, a tal punto que un par de años después, y vuelto a su país, a Suiza, escribe un libro que se llama Los recuerdos de Solferino. En Los recuerdos de Solferino, él plantea, podríamos decir, la piedra, ¿cómo es? La primera piedra, deja sentada la base de lo que va a terminar siendo la Cruz Roja Internacional. Él entendía que había que crear una organización que tuviera como finalidad curar a los heridos de la guerra. Siempre lo concibió desde el punto de vista de un verdadero ejército de voluntarios, y él decía, tienen que estar calificados para el trabajo que van a hacer y tienen que entender que brindarle ayuda a los combatientes no importa el bando al que pertenezcan. Esa era su concepción de la cosa, ¿no? Por eso podemos decir que desde el primer momento, desde que Dunant plantó la primera semilla, esta sociedad que termina deviniendo en lo que hoy es la Cruz Roja, nace como un ente neutral, dispuesto a prestar ayuda a quien la necesite, independientemente de su raza, de su religión, de su creencia y de lo que fuera. Para el momento que vuelve a Ginebra, él se junta con, creo que con 4 o 5 miembros de una sociedad ginebrina pública, podríamos decir 4 o 5 filántropos, los que junto con él, o mejor dicho, a los que él convence de impulsar el proyecto hasta poder lograr lo que logró en 1863, que fue crear el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Al poco tiempo logra, a través de estos señores que eran bastante acaudalados, logra el apoyo del gobierno suizo y logra convocar o llamar a una convención internacional. Y en ese momento junta a 12 estados a este primer convenio de Ginebra. ¿Qué se estableció en ese primer convenio? Proteger a los militares que estaban en campaña, el carácter absolutamente neutral de todos los que iban a colaborar en esta tarea. En ese primer convenio se adopta el emblema, el primer emblema, tengo que hacer la aclaración, y también vale la aclaración de que no sé si tuvieron mucho ingenio o muy poca imaginación, pero como se darán cuenta, lo que hicieron fue invertir la bandera suiza. La bandera suiza es roja con una cruz blanca, y ellos lo que hicieron fue crear el símbolo o el emblema de la Cruz Roja con un fondo blanco y justamente una cruz roja. Ese primer comité fue denominado especialmente Comité Internacional de la Cruz Roja, y por supuesto otra de las cosas que establecieron fue la promoción internacional. Él entendía que había que divulgar y que difundir estas ideas de esta institución. La vida de Henry Dunant es en sí misma una película. Es un tipo
que nació en la alta sociedad de Ginebra, de Suiza. Es un tipo que perteneció a la clase más alta de Europa de aquel tiempo, un comerciante de primera línea, a tal punto que en ese momento, como les dije, cerca de Solferino, se iba a encontrar con Napoleón III. Ustedes piensen que Napoleón III, la corona de España, Italia, o sea, estamos hablando de alguien que se relacionaba a un primer nivel, perdió todo lo que tenía, terminó viviendo en la calle, deambuló, si mal no recuerdo, hasta Francia, viviendo de la caridad en el camino. En Francia lo encuentran en la calle, mendigando, lo reconocen, le vuelven a dar funciones públicas, vuelve a ejercer funciones públicas, y Henry Dunant muere en un asilo público en la más absoluta pobreza y en la más absoluta soledad. Parte de la historia de Henry Dunant la transcribe o la escribe Fabio Farinella en la introducción del capítulo del libro, pero la vida de Dunant es mucho más grande que esos párrafos que Fabio toma, y la vida de Dunant en sí mismo, como les digo, es una película en sí misma. Lo último que digo de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, y los dejo en libertad, seguimos el jueves que viene. ¿Por qué el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? Es, a ver cómo hago acá. El movimiento de la Cruz Roja es un movimiento, como les dije hoy, global, mundial, con todas las características particulares que les enumeré. Es una organización internacional única en su género, no les quepa la menor duda porque no hay otra igual. Y la caracteriza de alguna manera una relación muy particular con base en los convenios internacionales con los distintos estados y con distintos organismos internacionales que la Cruz Roja se ha encargado de construir, ¿no? Está formada o organizada de esta manera que yo les decía, hoy, a través del comité, a través de las federaciones internacionales y a través de las sociedades nacionales de la Cruz Roja, y por supuesto siempre fue reconocida por el papel o el desarrollo o la promoción que le dio al derecho internacional humanitario. ¿Por qué la Cruz Roja y la Media Luna Roja? Cuando la Cruz Roja tuvo oportunidad de intervenir en conflictos armados que tenían que ver no ya tanto en Occidente, sino en Oriente, se encontraron con que la Cruz Roja, el emblema de una Cruz Roja sobre un fondo blanco, no hacía ni más ni menos que recordarles a los orientales que ese era el símbolo que portaban los cruzados en el momento que se llevaron a cabo las cruzadas, que como ustedes saben, de alguna manera fueron una especie de genocidio que llevó adelante la Iglesia Católica en Oriente. Por lo tanto, cuando la organización se presenta en Oriente bajo el símbolo de una cruz roja sobre un fondo blanco, causaba estupor. Por lo tanto, se acordó agregar
a la Cruz Roja otro símbolo que es el de la media luna roja. Generalmente ustedes van a ver vehículos, hospitales de campaña, inclusive algunos, iba a decir uniformes, pero no. Bueno, lo que usan los médicos, chicos, delantales. ¿Qué me decía Jorge? No, la bata de trabajo. Sí, vieron las camisolas esas blancas, lo van a ver en las ambulancias, lo van a ver en hospitales de campaña y demás. Llevan los dos símbolos uno al lado del otro, tanto la Cruz Roja como la media luna roja. Lo que ocurrió después con el tiempo, lo vamos a ver en uno de los protocolos, bueno, fue que a raíz de la vinculación de la Cruz Roja relacionado con la época de las cruzadas y la media luna relacionado con el Islam y todos los pueblos orientales, surgió a través del pueblo judío y algunas otras poblaciones que no se terminaban de identificar con los dos. En un momento se quería poner la estrella de David roja sobre fondo blanco, se entendió que no iba a ser políticamente conveniente, y lo que se termina por acordar es el emblema del cristal rojo. El emblema del cristal rojo es un poco tratar de llevar a la abstracción total el símbolo de la Cruz Roja. ¿Qué quiero decir con esto? Ni Cruz Roja, ni media luna roja, ni estrella de David, ni... El cristal rojo sintetiza un poco el emblema de la organización sin entrar en mayores definiciones en cuestiones religiosas, que quizás en estas tierras no son tan importantes, pero en otros lugares dieron origen inclusive a matanzas enteras, ¿no? Por nombrar solamente las cruzadas o tantas otras que hubo. Por eso el motivo de esos 3 emblemas que ustedes tienen ahí en la pantalla. Por hoy, suficiente, fin de semana largo, a descansar, a leer, a hacer lo que quieran hacer. Nuestro próximo encuentro del jueves que viene, vamos a ver algo de los principios que rigen a la Cruz Roja, al movimiento en sí, y vamos a seguir desarrollando los convenios de Ginebra, los convenios de La Haya, antes de meternos en todo lo que tiene que ver con tribunales internacionales y demás. Chicos, les deseo un muy buen fin de semana, largo, que lo disfruten, y nos vemos el jueves que viene, si les parece bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran consultar ahora antes de irme? ¿No? Que la pasen bien. Nos vemos. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.